Estamos persuadidos de que los paisajes no solo son capaces de emocionarnos, sino también de contarnos grandes historias. Valles, ríos y montañas donde se vivieron grandes gestas emanan el aroma atrayente de la aventura con mayúsculas. Más allá de su grandiosidad, son lugares que la pasión humana por conocer, por explorar, ha convertido en espacios míticos. Les queremos invitar a que nos acompañen en lo que fue uno de los viajes más decisivos para nuestra cultura. Ocurrió hace más de 2000 años, pero aún hoy se pueden escuchar los ecos de aquella epopeya protagonizada por un hombre excepcional en todos los sentidos, Alejandro Magno. Hemos querido seguir sus pasos realizando un verdadero viaje, un periplo de montaña en montaña, ciudades, valles y ríos. Nuestro punto de partida no podía ser otro que la cumbre del Monte Olimpo. Desde allí nos pusimos en marcha tras las huellas del hombre que levantó el imperio más grande de su tiempo. En esta montaña sagrada comienza la ruta de Alejandro. Desde tiempos inmemoriales, los antiguos griegos pensaban que el Olimpo era la morada de los dioses, el lugar donde los inmortales descansaban después de sus viajes y sus eternas disputas. El Olimpo forma la cadena montañosa más alta y abrupta de toda Grecia, alcanzando en su punto extremo, el monte Micicás, 2.917 metros. Pero no es su altitud o su belleza lo que ha convertido al Olimpo en una de las montañas más famosas de la Tierra. En pocos lugares del planeta puede sentirse de una manera tan clara el peso de la cultura, las sombras de la historia y la mitología que han formado la espina dorsal de la civilización occidental. En el mundo griego, hombres y dioses estaban mezclados, unas veces amigos y otras enemigos, y algunos grandes héroes poseían ascendencia divina. Se suponía que Zeus, Hera y los otros dioses contemplaban las guerras y las pasiones humanas desde aquí, en el mismo mirador privilegiado desde el que Félix Iñurrategui, José Carlos Tamayo, Alberto Iñurrategui y John Lazcano han dado inicio a nuestra aventura. Un largo viaje que les llevará desde Grecia al corazón de Asia, siguiendo las huellas de Alejandro. Muy cerca del Olimpo, en Macedonia, nació un personaje que estaba destinado a encarnar el ideal mítico del guerrero perfecto. Un hombre extraordinario que reunió todas las virtudes y defectos de los grandes héroes griegos. Realidad y leyenda se funden en su historia con una soldadura tan sutil que se hace difícil distinguir una de otra. La leyenda cuenta que llegó al fin del mundo, donde los mares se desplomaban en un abismo infinito.
Lo cierto es que Alejandro cruzó todo el mundo conocido hasta entonces, desde Grecia hasta el Indo. La leyenda cuenta que era hijo de Zeus, el señor del Olimpo. Lo cierto es que en menos de 10 años, Alejandro sometió Grecia, entró en Egipto, conquistó Persia, cruzó media Asia y solo se detuvo cuando sus ejércitos, exhaustos, le obligaron a volver. La leyenda cuenta que Alejandro lloró cuando no le quedaron más tierras que conquistar. Lo cierto es que cuando murió a los 33 años, era dueño del imperio más vasto de la antigüedad. Al igual que una gran montaña, Alejandro despertaba a la par admiración y terror. Fue temido por sus enemigos y amado por sus tropas, e incluso por los mismos pueblos que conquistó, como ningún otro general de la historia. Cuando murió en Babilonia, sus soldados lloraron. Los persas se raparon la cabeza en señal de duelo y el eco de su funeral atravesó el mundo. Vivo, fue poco menos que un dios. Muerto, su historia se transformó en mito y sus huellas continúan visibles sobre los lugares que pisó. Desde la cima del Olimpo, es fácil imaginar que tal vez ese sueño de conquista no fuese más que una ansia de horizontes. Tal vez el sueño comenzara de niño, una mañana, al trepar a una montaña y descubrir una cumbre más alta al otro lado. Cada sueño alcanzado es un sueño roto, y siempre hay una cumbre más alta más allá de la mirada. Quizá la historia de Alejandro, esa increíble estela de batallas, marchas y victorias, no fuese sino la búsqueda de un horizonte imposible. Alejandro nace en el año 356 a.C., en un tiempo convulso en que Grecia sigue desangrándose en inútiles guerras internas. Las principales ciudades-estado griegas, Atenas, Esparta y Tebas, empiezan a vislumbrar en Macedonia, un pequeño reino del norte tradicionalmente considerado bárbaro, una verdadera amenaza. Esta amenaza se materializó en el padre de Alejandro, un gran estratega que derrotó a los tebanos y atenienses en Queronea y de quien Alejandro heredó el genio militar, Filipo de Macedonia. De su madre, Olimpia, heredó la belleza física y la creencia de que era hijo de Zeus. Filipo le asignó varios tutores, entre ellos Aristóteles, a quien Alejandro no olvidó nunca, ni siquiera cuando en sus campañas guerreras por Asia encontraba una flor extraña o un animal desconocido y ordenaba que se lo enviaran a su antiguo maestro. Tras el asesinato de Filipo, Atenas y Tebas se levantaron otra vez en armas, despreciando al joven Alejandro, que por aquel entonces solo contaba 20 años. Fue un tremendo error de apreciación que pagarían muy caro. Después de pacificar a las tribus del Danubio, Alejandro arrasó Tebas hasta los cimientos. Tan solo respetó la casa y la familia del poeta Píndaro. Pero Atenas aprendió la lección y Alejandro logró unificar toda la Hélade bajo su mando. Todo estaba dispuesto para que después de cruzar el Helesponto, Alejandro iniciara el más fabuloso viaje de la antigüedad. Salvo las escasas carreteras que lo cruzan, muy poco ha cambiado el desierto persa desde que los macedonios lo atravesaran hace más de 2000 años. Parece increíble que en unos pocos años esta infatigable hueste lograra apropiarse de un territorio tan vasto que incluía prácticamente todas las antiguas civilizaciones de Asia Menor.
Egipto, Capadocia, Mesopotamia y Babilonia. En estas mismas llanuras todavía puede escucharse el eco de las batallas donde Alejandro desbarató a los ejércitos persas, muy superiores en número al suyo. Gránico, Isos, Tiro, Gaugamela fueron los hitos principales donde Alejandro acabó con el poder de Darío III. Después de 4 años de luchas, Alejandro permitió a su fatigado ejército pasar el invierno en Persépolis, la opulenta capital del imperio, donde visitó las tumbas reales de los emperadores aqueménidas. Siglos atrás, los persas, enemigos tradicionales de los griegos, habían devastado Atenas. Ahora Alejandro, el hegemón de los griegos, les devolvía la visita en el mismo corazón de Asia. El imperio persa era el principal obstáculo que se interponía en su sueño de conquista. Y fue en Persépolis, el grandioso mausoleo fundado por Darío I, donde Alejandro empezó a comprender la magnitud de sus sueños. Antes de abandonarlo, como broche final de una fiesta donde corrió el vino a raudales, Alejandro incendió el palacio, un gesto dionisíaco que paradójicamente ha hecho que Persépolis llegue casi intacto hasta nosotros. El desierto, los reptiles y los leones preservaron este tesoro arqueológico donde pueden contemplarse todavía las ruinas del antiguo culto a Zoroastro y los frisos dedicados a la antigua Guardia Real persa, los Inmortales. Tras la toma de Persépolis, Alejandro empezó a adoptar las refinadas costumbres persas, a aprender de sus enemigos, a convivir con ellos. Estaba sentando las bases de un imperio en que griegos y persas pudieran vivir en paz, unidos bajo su mando. ¿Qué ha quedado hoy de la antigua utopía de Alejandro en los lugares por los que pasó? ¿Qué ha sido de su sueño? En 1971, en una de las ceremonias más ostentosas de la historia, el Shah de Irán celebró el 2500 aniversario del Imperio Persa. Miles de soldados vestidos con el tradicional uniforme de los Inmortales desfilaron ante el trono donde Reza Pahlavi intentaba emular los fastos de Ciro, Darío y Jerjes. Se llamaba a sí mismo Rey de Reyes, pero no era más que un tirano que derrochaba riqueza a espuertas, mientras su pueblo seguía sumido en la pobreza. Por eso, en las calles, empezaba a crecer el rumor del descontento. En 1979, las revueltas y manifestaciones se sucedían sin tregua, y el ejército del Shah las ahogó en sangre. Pero nadie puede callar a un pueblo iracundo. Los gritos y pancartas exaltaban a un anciano exiliado en París. Un anciano al que la prensa oficial menospreciaba y que representaba la esperanza para la gran mayoría de los iraníes. El ayatolá Jomeini. Jomeini regresó a Irán aclamado por la multitud. El Shah comprendió que no había otra salida que abandonar el país. Como en toda revolución, los primeros años fueron terribles. Se puso en marcha una represión brutal y se instaló la censura religiosa. A la dictadura ciega del Shah siguió la ciega opresión de Jomeini. En la recién nacida República Islámica,
el poder político estaba subordinado al religioso. Se impuso el chador para las mujeres, mientras que los mulás imponían su estricta dictadura. La revolución iraní fue un lento despertar del pueblo, un rumor que iba creciendo en las calles y en las mezquitas. Pero fue en el bazar, verdadero corazón de la ciudad, centro del comercio y de la vida cotidiana, donde se pronunció la sentencia de muerte para el régimen del Shah. Hoy, 20 años después, somos testigos de una segunda revolución, mucho más tranquila. Lentamente, tras la muerte de Jomeini, la sociedad iraní va buscando la esperanza democrática entre los férreos preceptos del islamismo ortodoxo. El pueblo iraní siempre ha mostrado un fuerte espíritu de independencia. Cuando fueron conquistados por los árabes en el siglo VII, no adoptaron la religión oficial sunita, sino la rama chiita. Los chiitas se consideran descendientes directos del yerno del profeta y siempre han sido perseguidos a causa de su pureza intransigente. Durante la Edad Media, en Isfahán, capital del humanismo musulmán, florecieron las ciencias y las artes, la medicina, el ajedrez, la astronomía, en una simbiosis cultural que se adelantó siglos al Renacimiento europeo. Aunque es la herencia islámica la que ha marcado más profundamente el carácter del país, su arte y su cultura, Irán es una encrucijada de caminos por donde han pasado docenas de pueblos, religiones y culturas. Pasear por sus calles es dejarse seducir por viejos esplendores. Asirios, babilonios, persas, macedonios, partos, sasánidas, árabes, turcos y mongoles han dejado aquí sus huellas. Hay ecos de los califas en el esplendor de las mezquitas de Isfahán, empedradas con joyas que parecen salidas de las 1001 noches. Águilas de Zoroastro, recuerdos de toros asirios y de leones persas. No hace falta cerrar los ojos para percibir los ecos de un pasado glorioso, el flujo de una civilización que va de la decadencia al esplendor y del esplendor a la decadencia. Al pensar en Irán, la mayoría de la gente imagina un árido desierto, interminables llanuras salpicadas de arbustos y de viejas ruinas. Sin embargo, Irán también es una tierra de montañas, y la variedad climática va desde los verdes bosques del norte a las cálidas playas del Golfo Pérsico. 3 grandes cordilleras vertebran el país de norte a sur, mientras otras 2 lo hacen de este a oeste. La cadena de los Alborz, situada a orillas del mar Caspio, es una larga cordillera con una altitud media de 4.000 metros. La sola existencia de este macizo montañoso condiciona todo el clima de la zona. Y el hielo que acumula permite que los valles que rodean la capital, Teherán, sean ricos en bosques, pastos y fuentes. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos mañana a este monte o qué? Pues a este o al Alangur. Este es 100 metros más bajo. ¿Solo 100? No. Creo que sí, que 100 metros más bajo. ¿No? Sí. El trono de Salomón, Tequi Sulimán. Es el otro emblemático de la zona. O pillamos el glaciar de aquel lado o si no el corredor que El Couloir ese podría estar bien. Porque hay nieve, ¿eh? Claro, la arista aquella igual, ¿no? Sí, o por el otro circo de la derecha. Otro cerca igual, parecía que iba más derecha a la cumbre igual, ¿no? ¿O qué? ¿Qué les tenemos?
Sí. Uno cada uno. Uno por raza. Con 4.850 metros, una altura similar a la del Mont Blanc, el Alam Q es la montaña más alta de los Alborz. A su lado se yergue el Taki Soleiman, o trono de Salomón, del que solo le separan un centenar de metros. Relativamente cerca de Teherán, los Alborz fueron explorados en su día por equipos británicos, franceses, alemanes y españoles. Pero desde la caída del Shah, estas montañas están bastante olvidadas por los alpinistas occidentales. A principios de mayo, todavía hay bastantes signos de mal tiempo en los corredores de nieve por los que iniciamos la ascensión. Estas mismas montañas debieron de contemplar al ejército de Alejandro cuando culminó la persecución de Darío III desde Persépolis hasta Ecbatana, que por aquel entonces era la capital de Media. Después de la batalla de Gaugamela, el derrotado monarca persa, que había convertido su retirada en una huida desesperada, buscó refugio en estas montañas sin sospechar que acabaría siendo asesinado por sus propias tropas. En tan solo 4 años, Darío III, asustado y atónito, contempló cómo el joven Alejandro le arrebataba el trono de sus antepasados, como si se tratase de un vendaval o una implacable fuerza de la naturaleza. Desde la cumbre del Alam Q, observando los valles que yacen a nuestros pies, la grandiosa y fulgurante campaña militar de Alejandro parece imposible. Para culminarla, aparte de su genio militar, de su innato sentido estratégico y de las enseñanzas que obtuvo de la lectura de Jenofonte, contaba con un arma formidable, la falange macedónica. Ideada y forjada por su padre, Filipo, la falange era un compacto cuerpo de infantería formado por 4 hileras de soldados armados con robustas lanzas. De longitud graduada, las de la cuarta fila medían casi 5 metros, lo que permitía atacar simultáneamente al enemigo maniobrando como un solo hombre. La táctica en campo abierto siempre era la misma. En el ala derecha, Alejandro mandaba la caballería, Parmenión el ala izquierda. La caballería era el martillo y la falange el yunque. Con 5.671 metros, el Damavand, la montaña más alta de Irán, representa en nuestro camino el último brillo de Persia. Aunque Alejandro era brutal con quien le hacía frente, también era magnánimo con sus enemigos derrotados. Probablemente hubiera perdonado la vida a Darío III y le hubiera ofrecido el gobierno de una enorme provincia a cambio de su sumisión, como hizo con otros monarcas a los que derrotó después y como había hecho con los familiares del propio Darío, a los que capturó tras la batalla de Isos y a los que trataba según su rango. Su legendaria caballerosidad llegó al extremo con Sisigambis, la madre de Darío, quien acabó queriéndole como a un hijo, hasta el punto de que cuando Alejandro murió, ella también se dejó morir de tristeza. Una vez completada la conquista de Persia, el interés de Alejandro ya estaba en otra parte, siempre más allá, en otro lugar, otra cumbre. El Damavand es un volcán solitario y aislado, muy bello, cuya aparente suavidad de líneas no debe hacernos olvidar sus peligros. Las fumarolas y escapes de gases sulfúricos que despide cerca de la cumbre tienden a asfixiar a los escaladores, y no hace muchos años que uno de los guías locales y su hijo perecieron intentando escalar la montaña, lo que demuestra que no hay montaña pequeña ni fácil. Solo desde el respeto y la humildad se debe emprender una ascensión. ¡Ah, traición! Abre huella.
Hostia. Está la cosa, ¿eh? Su soledad y su grandeza hacen del Damavand un buen emblema del espíritu de Alejandro. Como el Damavand, en mitad de la llanura persa, Alejandro estaba cada vez más solo en la cima de un poder que jamás había sido otorgado a un solo hombre. Como un volcán en erupción, Alejandro había destruido tierras y hombres y había partido en dos la historia, pero también había sentado las bases de una nueva civilización, más dinámica y fértil. La muerte del imperio persa también significó el nacimiento de un mundo nuevo, hecho de la unión de hombres y culturas muy distantes. En medio de un frío casi insoportable, sentimos que la alegría por pisar la cima del Damavand está a punto de desvanecerse y que en lo más alto de una montaña es donde empieza la cuesta abajo. Desde una gran cumbre, el corazón ansía otras pruebas. Suspira por la visión de todas las montañas que quedan por escalar, de todo lo que aún no ha sido realizado. El espíritu humano nunca parece satisfecho con lo que acaba de obtener. El deseo de conquista siempre parece estar más allá de nuestras manos. La ruta de Alejandro no termina aquí. Cuando tuvo Persia a sus pies, Alejandro no se detuvo. Siguió su camino hacia Oriente, hacia otros reinos, hacia otras conquistas. Siempre en pos del último horizonte. En la frontera entre Afganistán y Pakistán se alza un territorio levantisco y feroz, tan salvaje como las montañas que lo flanquean. Una tierra de nadie, que siempre ha sido la llave de Asia. Tras haber contemplado la morada de los dioses griegos desde la cima del Olimpo, hemos tenido que cruzar Irán y Pakistán buscando una joya de roca que se encuentra en el corazón más vertical del Karakorum. Durante miles de kilómetros hemos seguido las huellas del mítico Alejandro por los confines de Asia Central y se nos han hecho visibles en todas partes, en estatuas o en el nombre de la última ciudad desde la que nos hemos puesto en marcha, Escardú de Iskander. Hospitalarios con los viajeros, los pueblos que habitan estas montañas nunca han sido conquistados desde los tiempos de Alejandro. Divididos en numerosos clanes, a menudo enemigos entre sí, estas gentes del norte de Pakistán parecen habitar en un reducto fuera del espacio y del tiempo. Tras la conquista de Persia, Alejandro dirigió su mirada hacia la India, para los griegos, la orilla más lejana de la tierra. En el 329 a.C., cruzó con sus ejércitos las cumbres heladas del Hindu Kush, una hazaña que en los anales militares se considera superior incluso al paso de los Alpes por Aníbal. Fue uno de los momentos más peligrosos de la expedición. Sin combustible ni provisiones, tuvieron que comerse crudas las mulas muertas. El reflejo de la nieve dejó ciegos a muchos soldados y a casi 4.000 metros de altitud, la mayoría debió de padecer mal de altura. La curiosidad de Alejandro siempre le mantuvo en marcha. Sin duda era un conquistador ansioso de fama y gloria, la más honrosa de las aspiraciones según los filósofos de su tiempo, pero también un explorador deseoso de descubrir nuevas tierras. Eso le llevó a internarse en valles y lugares hasta entonces desconocidos. Por eso, la memoria de Alejandro y la cultura helénica pervivieron muchos siglos después de que su imperio desapareciera.
como en estas zonas perdidas de Pakistán, donde siguiendo las huellas del guerrero macedonio, hemos visitado una de las tribus más aisladas y peculiares del planeta. En pocos lugares como este, el antiguo Kafiristán ha pervivido durante tanto tiempo el recuerdo de Alejandro, oculto no en ruinas ni en ídolos, sino en su propia leyenda. Los Kalash, los habitantes de estos valles del Hindu Kush, se consideran a sí mismos descendientes de aquellos soldados que Alejandro fue dejando en el camino. Los hijos de Sikander. Ni siquiera el Islam ha logrado penetrar en estos valles donde persisten los ritos de un culto antiquísimo. Una mezcla de animismo, adoración del fuego y culto a los muertos, en el que la cabra es el animal totémico. Reacios a cualquier influencia externa, durante siglos los Kalash han llevado una existencia aislada, al margen del mundo. En realidad, su origen es un verdadero misterio. Lo cierto es que los cabellos rubios y los ojos claros que tanto abundan entre ellos parecen dar razón a la leyenda que los considera hijos de Alejandro. Cuando los musulmanes entraron en estos valles, llamaron a sus habitantes kafiris, que quiere decir infieles. Después resistieron sucesivamente a Tamerlán, a los emperadores mogoles y en el siglo XIX a los ingleses. Pero su ferocidad legendaria parece en contradicción con estas gentes amables, abiertas y amistosas, amantes de la música y del baile. La marea integrista ha aplastado lo que fue Kafiristán. Vendidos por los ingleses, masacrados por los afganos y oprimidos por los pakistaníes, estas gentes se empeñan en seguir siendo ellos mismos, en no querer abandonar las creencias de sus padres. Pero este es uno de los pocos lugares de Asia Central donde las mujeres ni se tapan el rostro ni rehúyen la mirada del forastero. Resulta agradable pensar que el orgullo del macedonio aún se refugia en los rostros de unos cuantos miles de kafiris que siguen manteniendo sus ancestrales costumbres y su antigua religión pagana. Parece que nada ha cambiado en el silencio de estas montañas desde los tiempos remotos en que Alejandro entró con sus soldados. Fue aquí donde dio muestras una vez más de su espíritu generoso y abierto, cuando tras derrotar a Oxíartes, un jefe local, pidió la mano de su hija en vez de tomarla por la fuerza. Se llamaba Rosana, y según la leyenda, era una verdadera belleza. Tenía que serlo, si impresionó tanto a Alejandro como para casarse con la hija de un cacique montañés, en vez de hacerlo con la hija de Darío, el emperador persa. Desde entonces, esta tierra abrupta y pendenciera ha servido para separar los diferentes imperios, o como campo de batalla entre ellos, por lo que pocas veces ha conocido la paz. Todos fracasaron en su intento de quedarse por mucho tiempo. Aquí, en el Khyber Pass, todavía resuena el eco de las mortales emboscadas que sufrió el ejército inglés. Kipling cuenta cómo los oficiales acantonados en Peshawar, que tenían que cruzar el temible paso de montaña, solían brindar en voz alta: «Oh destino, tu nombre es Khyber Pass». Peshawar quiere decir el lugar de la frontera, y desde la antigüedad es conocida como una ciudad de paso, un lugar lleno de espías, de militares y de traficantes de armas. En el siglo XIX fue tomada primero por los sikhs, que redujeron buena parte a cenizas, y luego por los británicos, que la utilizaron como centro administrativo en un intento de proteger su dominio sobre la India y de atajar la influencia rusa en la región. En Peshawar
Nada es lo que parece. La ciudad está en constante ebullición. En esta tierra de frontera se compra y se vende todo lo que resulta ilegal en la otra parte del mundo. Apenas se ven mujeres por las calles y la hospitalidad debida al forastero contrasta con la desconfianza de las miradas. Como dijo Winston Churchill, aquí cada hombre es un guerrero, un político y un teólogo. Cada casa, un fuerte feudal. Cada familia cultiva su venganza. Parece que el progreso solo ha servido para adquirir armas y que la religión apenas ha calado en el corazón salvaje de esta tierra, donde ya no se recuerda que Islam quiere decir paz. Hoy, igual que ayer, como siempre, este es un mundo de conflictos, de guerreros. Los baluartes helados del Karakorum y el Hindu Kush han contribuido decisivamente al aislamiento de esta región apartada del mundo y explican por qué británicos y rusos pagaron tan caro su intento de dominar la región. A la entrada del glaciar de Baltoro, las torres del Trango se ofrecen a nuestros asombrados ojos como un mundo elemental, un universo torturado que se está creando y que pugna por elevarse hacia el cielo. Una acumulación de precipicios tallados a pico que cortan el aliento. Alguien, al ver este espectáculo, ha dicho que es la expresión más genial de las fuerzas orogénicas del planeta. Hemos recorrido buena parte de Pakistán hasta llegar al lugar que veníamos buscando. Una increíble fantasía arquitectónica de pináculos y glaciares entre los que se alza, esbelta y soberana entre todos, la Torre sin Nombre. Probablemente la aguja de roca más bella de la Tierra. Durante años, el equipo de Al Filo de lo Imposible ha pasado delante de este lugar muchas veces sin detenerse. El grupo de las Torres del Trango solo era un decorado, un preludio para las grandes aventuras que nos esperaban al final del Baltoro. Íbamos en busca de cumbres más altas, como el K2, el Broad Peak o los Gasherbrum, dejando atrás estas paredes desafiantes. Después de tanta espera, estamos impacientes por tomar contacto con esta montaña que representa, como muy pocas otras, el alpinismo en su sentido más puro. Ahora, por fin, estamos aquí, con el corazón y la cabeza alborotados y el Karakorum a nuestro alrededor. En medio del grupo del Trango se alza el fabuloso monolito de la Torre sin Nombre. Es el prototipo de montaña inaccesible, un verdadero colmillo de piedra que no ofrece un solo flanco débil. ¿Se puede desear algo mejor? Desde que decidimos iniciar este viaje, siguiendo las huellas de Alejandro, convertimos nuestra vida en un periplo, de montaña en montaña. Ahora parecen resonar en nuestra cabeza las palabras del historiador Quinto Curcio Rufo. Había llegado a un camino cubierto de nieves perpetuas que el frío intenso había convertido en duro hielo. La aspereza del lugar y aquellas zonas desérticas inaccesibles aterrorizaban a los soldados ya agotados que pensaban estaban viendo los confines de la tierra. Atónitos, contemplaban el paisaje, toda devastación y sin una huella de vida humana, y exigían que se diera la vuelta antes de que les viniera a faltar hasta la luz del cielo. El rey se abstuvo de recriminarles su actitud, pero saltando del caballo, comenzó a caminar a través de la nieve y del hielo endurecido. Primero, los amigos, después, los generales. Finalmente, los soldados se cubrieron de vergüenza por no seguirlo.
el primero en abrirse camino, rompiendo el hielo con el pico, fue el rey, ejemplo seguido después por todos los demás. Hemos escogido los 1200 metros de desnivel de la ruta eslovena porque tal vez sea el camino más fácil para llegar arriba. Aunque en el caso de la torre sin nombre, hablar de facilidades no sea más que una ironía. Aquí no hay atajos para llegar a la cumbre, solo problemas, misterios y dudas por resolver. En realidad, la montaña entera parece un capricho de la naturaleza, un rompecabezas ideado únicamente para escaladores atrevidos. Buscar una ruta aquí requiere paciencia y esfuerzo a partes iguales. Técnica con unas gotas de talento. Como es habitual, deberemos acostumbrarnos a convivir con el tiempo detestable de estas montañas. Pero además, a los problemas de la escalada en grandes paredes hay que sumar las limitaciones derivadas de la altitud extrema. Arrastrar el petate con todo el material por la pared te deja exhausto. Y es que mientras que en la Patagonia el Cerro Torre o el Fitzroy apenas se elevan sobre los 3000 metros, la cumbre de la torre sin nombre alcanza los 6257. Si portear es el trabajo más sacrificado, abrir la vía es el puesto más codiciado. Un puesto en el que nos iremos turnando, pues aún nos quedan muchos días de duro trabajo. Pero la recompensa es la visión de este fantástico bosque erizado de hielo y granito. Un espectáculo tan grandioso que nos hace recordar aquella frase de Plinio el Viejo: la naturaleza creó para sí misma las montañas. Al lado de estos gigantes del Baltoro, nuestras pequeñas posesiones parecen de juguete. Nos debemos adaptar al ritmo que nos impone la montaña. Durante 5 días nos replegamos al campo base, porque el mal tiempo nos hace la vida imposible en la pared. Ahora es el momento de reponer fuerzas y reencontrar a nuestros viejos amigos baltíes, que nos acompañan desde hace muchas expediciones. Son esos momentos en los que, además de reparar las heridas del cuerpo, se mide, como dijo Schrader, la belleza de la vida, la búsqueda de lo verdadero, la amistad de almas selectas. Su recibimiento nos hace sentir el calor de la gente que te quiere. Es casi como volver a casa. Abel. Hello, sir. Oh, good morning. Good morning, sir. Salam alaikum. Salam alaikum. ¿Qué tal? Usted. Bien. Bien, bien. Bad weather, eh? No, very good. No, some 5, 10 years, 10 years, like different, no? Good what? Creo que ha sido la bajada más rápida, ¿no? Mejor. ¿Has visto cómo ha quedado la avalancha? En el canal donde baja el riachuelo, donde ya baja el agua, justo encima de lo que Ha cambiado bastante. Bla, bla, bla. Y si volvemos a subir por la derecha, supongo que más. Igual. Al final, bote en 2 días. Hoy toca ducha. Me toca bacalao a lo mejor. Déjate de duchas. Llevamos mucho tiempo lejos de casa. A veces pensamos que ya se nos ha olvidado lo que se considera vida normal. Es decir, dormir en una cama o gozar de una comida que realmente merezca ese nombre. Durante 2 semanas no hemos tenido un momento de descanso. Ya hemos equipado los 15 primeros largos de la pared, pero aún nos quedan más de 800 metros de escalada por encima.
Al despertar cada mañana y contemplar estos pilares de roca desnuda, se siente la urgencia de un deseo primitivo e inmediato. El ansia inmemorial de correr hacia una cumbre, de volver a sumergirte en un mundo primigenio forjado por cristales de roca y hielo. Probablemente, este deseo que nos empuja hacia arriba tenga que ver con la curiosidad que llevó al joven Alejandro hasta el último confín conocido de la Tierra. Lo que nos diferencia del resto de los animales es nuestra capacidad para complicarnos la vida voluntariamente. Por eso estamos aquí, decididos a alcanzar la cumbre. Afortunadamente, la tecnología nos ha procurado un gran abanico de recursos para sujetarnos en fisuras y grietas, como clavos, friens o empotradores. Todo ello hace que este trabajo requiera una enorme dosis de paciencia. La progresión es lenta y fatigosa. A veces, ganar unos cuantos metros puede costar horas de trabajo. Bueno. Au. Vale. Lo que para otras personas sería una situación de pesadilla, para nosotros, sin embargo, supone cumplir un deseo largamente acariciado. 4 amigos colgados a más de 1000 metros del suelo, luchando con muros verticales, fisuras ciegas, agarres diminutos y pequeños anclajes. Durante 3 días ganamos palmo a palmo a la torre, aproximándonos a una minúscula cumbre que solo intuimos y que hoy debemos alcanzar. Pero la torre sin nombre parece oponernos recursos casi inagotables. La verticalidad extrema, la dificultad técnica, el desgaste físico y la climatología adversa. Es una lucha desigual en la que solo podemos oponer la tenacidad, la voluntad de vencer y el entusiasmo. Las altas montañas, los 8000, son deberes en el largo desarrollo del alpinismo, pero escaladas como esta simbolizan el placer del juego en su sentido más elemental. Cascarilla tiene la roca, ¿eh? Para nosotros, el silencio elocuente de estas paredes guarda la memoria de otros escaladores que nos precedieron en su camino hacia la cumbre. Cada vía es una firma, una rúbrica reconocible donde la imaginación y el esfuerzo han trazado líneas invisibles sobre la piedra, pero también un diálogo con la montaña. Hurra. Como Eric Shipton, que cruzó bajo las torres en 1936, o como Bonatti, en la expedición al K2 de 1954, nosotros también nos habíamos quedado hechizados ante la belleza salvaje de esta montaña desde que en 1981 Manolo Martínez, uno de los mayores impulsores del alpinismo moderno en España, señalara esta ruta con el dedo. Los grandes 8000 del Baltoro son imponentes por su altitud, pero no tienen la elegancia de líneas de este obelisco que solo puede compararse con las afiladas agujas de la Patagonia. Ahora ya no está Manolo, pero no podíamos desoír el reclamo de la torre por más tiempo. La habíamos admirado tantas veces que se había convertido en un asunto pendiente. Voy a bajar, Alberto. La leyenda va más atrás aún. El episodio más famoso de la conquista de esta parte del mundo por
Alejandro observó aquella fortaleza inexpugnable y solicitó voluntarios que se ofrecieran a escalar la roca. Les dijo: si exploráis con diligencia los accesos que llevan hasta la cima, seguro que encontraréis un camino. La naturaleza no ha colocado nada a tanta altura que el arrojo humano no pueda alcanzar. Unos se elevaban agarrándose con las manos a los salientes de las rocas, otros sujetándose con los nudos corredizos de sus cuerdas, y algunos fijando entre las grietas las clavijas a modo de escalones en las que después se apoyaban. Así pasaron el día entre el miedo y las penalidades. Tras 4 días seguidos colgados en la pared, hemos alcanzado la cima. A nuestro alrededor, el vacío, la soledad y la libertad más absolutos. Nuestra victoria en la torre sin nombre conmemora aquella escalada prodigiosa en la roca sogdiana. Pero Alejandro tampoco se detuvo allí. Su sueño de conquista le llevaría mucho más lejos. También para nosotros, al otro lado de la torre sin nombre, hay más montañas, más sueños, más cumbres, perfilándose en el horizonte.